Grabar cuando te parezca. Bueno, buenos días. Esta es la mesa, los cuerpos de divulgadoras literarias, editoriales independientes y circuitos literarios, parte 2. Bueno, en esta mesa tenemos por el momento 3 exposiciones. Una a cargo de Lisa Marianela López, de la Universidad Nacional del Nordeste, Poner el cuerpo, gestión de proyectos editoriales independientes en los espacios de provincia. Otro de Diego Hernán Rosaín, de la sintética historia de la literatura argentina, de Héctor Libertela. También está la exposición a cargo mío de la Universidad Nacional del Nordeste, Construcciones de lo femenino en publicaciones en prensa, de Eduardo Mansilla, Colaboraciones en la libertad. Y bueno, habría una cuarta exposición que todavía no está presente. Según el orden del programa, iría primero mi exposición. Si quieren, arrancamos y seguimos el orden, queda así como un poco medio feo que la coordinadora arranque, pero bueno, si les parece, como seguimos el orden establecido y si les parece bien. Sí, no hay ningún problema. Sí. Bueno, me voy a poner mi tiempo acá porque entonces me autocontrolo también. Bueno, la ponencia que yo presenté, bueno, digamos, es un primer borrador sobre las publicaciones en prensa de Eduardo Mansilla, y en este caso elegí trabajar solamente con las publicaciones que Eduardo Mansilla hizo en el diario La Libertad, y pensar, digamos, a partir de esta presentación, ver cómo a través de estos textos se construye o se puede construir lo femenino, la idea de la identidad femenina de la autora. Voy a hacer una pequeña introducción como para comenzar. A lo largo del proceso de modernización en la Argentina emerge un fenómeno singular dentro de la cultura de la palabra escrita, el periodismo femenino. Fenómeno que se concentra de manera especial en Buenos Aires y abarca 2 momentos ideológicos y culturales diferenciables entre sí, pero no por ello desconectados. En relación con el primer momento, en el año 1860, el ambiente literario de Buenos Aires era rico en publicaciones de periódicos y libros, y las mujeres no eran extrañas a ese movimiento cultural florecido tras la derrota de Rosas en 1852. Eduarda Mansilla, entregada a la pasión literaria, comenzó a colaborar en distintos periódicos sobre temas diversos. Así lo refiere Sosa de Newton, cito: así, en La Flor del Aire, que salió en 1864 y duró menos de un mes, escribió bajo la firma de Daniel la sección de revista de teatro, en la que comentaba temas de esta especialidad, exponiendo sus ideas sobre aspectos comprometidos, por ejemplo, la necesidad de efectiva protección de la producción nacional por medio de una ley. En realidad, fue corresponsal de aquella revista, pues en 1860 la carrera del marido la llevó a los Estados Unidos, donde les tocó ser testigos de episodios relacionados con la Guerra de la Secesión, no ocultando a la escritora su simpatía por la causa sureña, pero también el rechazo a la esclavitud. Sus observaciones fueron registradas en un libro que publicó en 1882 con el título de Recuerdos de viaje en Buenos Aires. Fin de la cita. Por su parte, en 1868 apareció en Buenos Aires la revista El Alba, en la que también colaboró la escritora. Cito a Sosa de Newton nuevamente: estaba dedicada a las hijas de Eva y sus principales redactores eran hombres. Encabezaba la lista Bartolomé Mitre, si bien varias mujeres figuraban entre las colaboradoras. Nuestra escritora, esta vez con el seudónimo de Álvar, estaba presente con 2 trabajos sobre música. Fin de la cita. Asimismo, desde 1871 hasta 1873, Mansilla envió numerosas notas a El Plata Ilustrado, revista también porteña, con igual firma que en El Alba.
Cito: sus crónicas ocupaban de modas y de los temas más dispares, siempre con su ágil escritura no exenta de profundidad, según la importancia del asunto. Estos ejercicios periodísticos le permitían foguearse y dominar distintos géneros, como lo demostraría con sus obras posteriores. Fin de la cita. Esto nos muestra cómo Eduardo Mansilla, además de su interesante labor literaria, con sus colaboraciones en la prensa, planteó una innovadora mirada en relación con la sociedad y con el ser mujer. Esta cuestión se completa con la labor que realiza Marina Guidotti en 2015, con la publicación de la obra que rescata y edita la obra completa de los escritos periodísticos de Eduardo Mansilla, titulado Escritos periodísticos completos 1860-1892. Es por ello que en esta breve presentación que voy a realizar hoy, propongo un acercamiento a la construcción de lo femenino, centrando la atención en las 3 publicaciones que la autora publica en La Libertad. Una en 1879, otra en 1883 y otra en 1885, textos rescatados y editados en la obra que mencioné recién de Marina Guidotti. También, creo que no me va a dar el tiempo para poder exponerlo, pero este trabajo también contempla dedicarle un apartado en particular a las publicaciones que se escribieron acerca de Eduardo Mansilla en este diario La Libertad también. Bueno, un poco acerca de la publicación. La Libertad fue un diario fundado el 1 de enero de 1868 por el doctor Manuel Bilbao. De acuerdo con Piccirilli, él fue quien implementó la venta callejera a través de jóvenes que se conocieron más tarde como canillitas. Hasta 1867, los diarios llegaban a su destino por suscripción, a través de correo, o se los compraban la misma imprenta. Bilbao no quiso depender de los suscriptores y el diario empezó a venderse con el precio de $1 en la calle, más barato, y el éxito fue notable y rápidamente imitado por sus colegas. Asimismo, Piccirilli destaca que fue un periódico de gran tamaño, a 7 columnas, que contaba con agentes en el interior de la República encargados de su difusión. A partir del número 27 del año 1 de agosto de 1873, el editor va a ser Portillo, y el último número aparecerá en abril de 1886. Ahora voy a hablar acerca de las colaboraciones que realiza Eduardo Mansilla en el diario La Libertad. La primera colaboración de Eduardo Mansilla en La Libertad se publica el viernes 11 de julio de 1879. Este artículo, tal como señala Guidotti, se transcribe por completo, puesto que proporciona el marco de las celebraciones con motivo de la fecha patria 9 de julio. Esta publicación posiciona a Mansilla en un espacio interesante en relación con la construcción de una mirada femenina y de una identidad femenina a partir de un artículo que podría clasificarse como de moda. En el mismo identificamos referencias a modas masculinas y femeninas, una visión sobre las mujeres argentinas y sobre el uso de accesorios. La moda y el vestir guardan una compleja relación con la identidad. El concepto de identidad se define con respecto a las diferencias, diferenciación de otros, y de igualdad, iguales a sí mismo. Se da a partir de rasgos de reivindicación identificadora cuando surge un sujeto colectivo que reivindica una identidad que los diferencia, ya que es la constitución de sujetos colectivos como sujetos sociales que se identifican con un rasgo diferencial que les es propio. Por lo tanto, no solo el concepto de identidad, sino los actores que involucra tienen un doble juego político. La igualdad es normativa. Por ello, vemos que la moda y el vestir son herramientas que utilizan los cuerpos para comunicarse entre ellos y con la sociedad a la que pertenecen. Cada grupo social se apropia de una manera de vestir como medio de expresión de clase social, estilo de vida y género. La utilización de un vestuario en particular da a conocer una identidad propia del individuo relacionado con su entorno. A través de su aspecto se puede confundir con el resto, ocultarse tras un disfraz para invisibilizarse o destacarse. Es así como la apariencia y la moda se convierten en sinónimos de los cuerpos vestidos que caminan en las grandes ciudades. La identidad entre el ser y el parecer, entre el individuo y la clase, entre el vestido y la moda, visibilizan las contradicciones propias de la modernidad.
Para varios autores, como Simmel, la modernidad tensa entre el deseo de uniformidad de los cuerpos y la diferenciación del individuo. La moda, se convierte en una armadura y con ella crea una distancia entre la multitud de hombres uniformes. Así podemos ver en esta primera colaboración de Eduardo Mansilla varios aspectos en relación con esto que mencioné recién. En primer lugar, la descripción que hace Mansilla de los vestuarios se encuentra cargada de valoraciones personales, las suyas propias, que incluso podrían leerse con un tono sarcástico. Voy a leer un ejemplo. Ahí viene el jefe supremo, con el traje modesto y sencillo de cualquier vecino, el andar sacudido, rodeado de decanes y de generales, pareciéndose a un gallito de plumaje oscuro, seguido de una bandada de aves de brillante plumaje. Ahí vienen los diplomáticos, tiesos, estirados, embarazados en sus trapitos de ceremonia, que no suelen llevar sino 1 o 2 veces al año y que no saben llevar. Este recién elevado a la dignidad de ministro no sabe qué hacer de sus manos. Aquel se ha puesto el espadín demasiado adelante y esa inofensiva arma le estorba para caminar. Este otro, para darse el aire elegante y aristocrático de los grandes señores del siglo pasado, pisa con la punta del pie, se pavonea, envuelto en su casaca cargada de bordados, bajo su sombrero galoneado y empenechado, y apoya su mano en la empuñadura de su espadín para mantenerlo en la posición transversal, como lo llevaban los cortesanos de hace 100 años, y la desliza involuntariamente entre las piezas de su attachée, que tropieza y está por caerse. La mayor parte tiene la fisonomía compungida, de muchachos de escuela que están en penitencia y están impacientes de ver llegar la hora de la libertad. Fin de la cita. También en esta colaboración, Eduardo Mansilla dedica palabras llenas de admiración, distinción y elogios a las mujeres argentinas, elevando a un plano diferente la belleza de la mujer argentina, porteña, criolla, en comparación con otras. Cito: en ninguna parte más que en Buenos Aires el sexo femenino ha merecido el nombre de bello. En esta tierra privilegiada, en donde una mujer que sea, si no bella, a lo menos linda, el aspecto de un conujito como el que presentaba el Salón de Colón es indescriptible. Allí están reunidas, como en el paraíso de Mahoma, las bellezas de todas las razas del mundo. La criolla pura, en cuyas venas circula, pura y sin mezcla, la sangre ardiente y viva de los primeros pobladores. Y al lado de esas muestras del tipo perfecto de la criolla, hay que admirar la variedad de clases de hermosura formada por las mezclas de raza que debía fatalmente producir en un país nuevo la inmigración masculina, siempre mucho más numerosa que la femenina, y la admirable belleza producida por las alianzas de las razas meridionales con las del norte. No es en ninguna parte del mundo más abundante que en los países nuevos de América y en Buenos Aires sobre todo. Fin de la cita. Y lo último que quiero destacar de esta primera colaboración es la descripción de los accesorios que realiza Eduardo Mansilla, así como también cuestiones atenientes al lujo, como parte distintiva como parte del distintivo social que la autora espera presentar. Cito: lo que saltaba a la vista era la profusión y la riqueza de las alhajas, una nomenclatura de las que había solamente en el balcón de Colón. Sería capaz de dar el vértigo, solo podemos citar como las que ostentaban las más bellas y más completos aderezos y juegos de brillantes, las señoras de Anchorena, que llevaba una verdadera fortuna en pedrerías, diadema, rivière, adorno de pecho, aros, brazaletes, herretes. También se distinguían por el centelleo de sus adornos las señoras de Dorrego, de Moreno y su hija, que parece más bien su hermana. Fin de la cita. Bien. Luego tenemos una segunda colaboración que realiza Eduardo Mansilla en este diario, que se publica los días 10 y 11 de junio de 1883, y allí encontramos las cartas cambiadas entre el señor Vicente Jordán, representante en la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires,
de la Compañía Dramática del Señor Calvo, y la escritora Eduarda Mansilla, bajo el título de la publicación Subvención a Teatros. Se advierte aquí el lugar de Mansilla como promotora cultural y con un posicionamiento en relación con su visión del mundo intelectual argentino. Solamente voy a citar un ejemplo como para ilustrar esta intervención. Cito: yo pienso que si los autores argentinos, por medio de una subvención a un teatro especial, pudiéramos salir de la posición falsa en que nos hallamos colocados, no sería tan difícil algún día hacer comprender al ilustrado Congreso cuán bien reportarían por ese hecho las letras argentinas. Fin de la cita. Como ya me estoy quedando sin tiempo, voy a hacer alusión brevemente a la tercera publicación, que se publica el lunes 8 de junio de 1885, y aquí en este artículo, que es un artículo crítico que escribe Eduardo Mansilla sobre una obra llamada Silvia, se titula el artículo Silvia, novela histórica por el señor don Pedro S. Lamas. Aquí, lo menciono rápidamente, es relevante pensar el lugar de Mansilla como crítica literaria, un espacio no habitual para las mujeres intelectuales de su tiempo. Tal vez hay digamos, en un intento más por demostrar la intelectualidad femenina, la voluntad crítica y la construcción de un pensamiento femenino del campo literario hispanoamericano. Bueno, ahí hay varias cuestiones que podríamos detallar. Luego tenemos, solamente menciono, que hay publicaciones acerca de Eduarda Mansilla en los años 1879, 1881, 1883 y 1884, en donde un poco se asocian estas publicaciones con cuestiones tanto personales como profesionales de Eduarda Mansilla, ¿sí? Bueno, tenía bastante más por decir, pero bueno, los tiempos acá son cortos. Traté así como de hacer una pequeña recuperación, digamos, de estos aspectos que se ven en estas tres colaboraciones, y voy a decir la conclusión, que digamos que a partir de esta pequeña aproximación, quise indagar acerca del valor de las colaboraciones de Mansilla en La Libertad, así como también reconocer qué se escribía en este diario acerca de ella. Es necesario reconocer cómo Mansilla y otros autores construyen el lugar de la mujer y escritora en un siglo atravesado por las vicisitudes de múltiples cambios sociales, culturales e ideológicos. Eduarda no solamente es una mujer que escribe, que puede publicar, sino que viaja, que se posiciona desde un espacio comúnmente atribuido al varón, y que es factible que visibilice la construcción de lo femenino a través de sus escritos, tanto sobre moda como de crítica literaria. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, ahora sería el turno entonces de Lisa Marianela López, con la ponencia titulada Poner el cuerpo, gestión de proyectos editoriales independientes en los espacios de provincia. Te escuchamos, Marianela. Bien, muchas gracias, Milagros. Sí, esta... Se te escucha, perdón, se te escucha muy bajito, no sé si podrás, no sé si soy yo. A ver, voy a ver si puedo... sí, está... ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Bien, ahí el volumen. Sí, este borrador también es parte de una investigación que estoy llevando a cabo en el marco de una maestría en industrias culturales, políticas y gestión, más precisamente en lo que es el ámbito de la industria editorial, acá en el Chaco, ¿sí? Bien, como dijo la profe Milagros, se titula Poner el cuerpo, gestión de proyectos editoriales independientes en los espacios de provincia. El propósito de este trabajo es realizar un acercamiento a las principales problemáticas que atraviesan los proyectos editoriales independientes en el interior del país en cuanto a la producción y distribución. Para ello, nos centramos en el estudio de un caso particular en la ciudad de Resistencia, cuyo inicio coincide con el boom de las ediciones independientes en nuestro país, durante la primera década de los años 2000. Nos referimos a lo que denominaremos el proyecto Cuna Mulita, cuyos fundadores comenzaron su incursión en el mundo de las revistas literarias con la revista Cuna entre los años 2006 y 2011, pasando por la edición de libros de forma colaborativa en la editorial Viceversa,
producto del trabajo conjunto entre Cuna y la editorial Recovecos de Córdoba, hasta llegar a la edición de la colección Mulita a partir del año 2012. Nos interesa puntualizar en las problemáticas que atraviesan en tanto proyectos editoriales independientes llevados adelante por escritores y hacedores culturales que ponen el cuerpo para llevar a cabo el proceso de gestión editorial en un espacio alejado del centro del país. José Luis de Diego expresa que en Argentina los años 90 significaron por un lado la consolidación de la democracia y por otro la instalación de políticas neoliberales para el mercado. Asimismo, a nivel mundial, durante el proceso de globalización, se observa el fenómeno de la concentración de empresas editoriales y la transnacionalización de capitales, que también impactan en nuestro país, generando una creciente polarización. De un lado, quedan los grandes grupos editoriales, particularmente en el mundo de habla hispana, el Grupo Planeta, el Grupo Prisa Santillana, el Grupo Random House Mondadori y el Grupo francés Havas. Del otro, comienza la proliferación de numerosos emprendimientos editoriales pequeños que han encontrado en la especialización de sus catálogos las razones para su nacimiento y supervivencia. Cito: concebidos como proyectos culturales, han aprovechado la reducción de costos producto de las novedades que ha aportado la tecnología y han desarrollado políticas de edición que apuntan precisamente a aquellos nichos de la cultura que los grandes grupos han omitido o descartado. Fin de cita. De esta manera, al tiempo que la concentración del mercado en manos de empresas multinacionales supone una gran dificultad de subsistencia para los pequeños y medianos sellos, también ha sido, paradójicamente, el germen para que los proyectos editoriales independientes y autogestivos vieran la luz. Como expresa de Diego, no es sino hasta entrados los años 2000 que en nuestro país comienza la ebullición de proyectos independientes que se expresan en colecciones de libros y revistas. Es precisamente en este contexto que en la ciudad de Resistencia nace el proyecto Revista Cuna en 2006. Sus creadores, Pablo Black, Alfredo Germiniani y Ariel Sopko, junto a Mariano Quirós, el diseñador Luciano Acosta y la colaboración de Germán Parmetler y otros escritores, atentos al movimiento de las revistas literarias que se daba con mayor fuerza en Buenos Aires, quisieron replicar este hacer en la ciudad de Resistencia, rescatando las voces de escritores regionales. Su referente inmediato fue la revista La Mujer de mi Vida de Buenos Aires, pero la intención era darle un giro regional manchado, dice Mariano Quirós, sin lo folclórico. Así, los hacedores de Cuna lograron editar alrededor de 20 números muy trabajosos hasta el año 2011. Mariano Quirós afirma que la explosión de las editoriales independientes permitía el movimiento y la visibilidad de autores no tan reconocidos o publicados. Por su parte, Germán Parmetler expresa que una de las cuestiones más importantes de la publicación es precisamente la formación del canon. En este punto, menciona que la obra La música en que flotamos, del formoseño Orlando Van Bredan, finalista del premio Clarín en 2007, fue publicada por Cuna en 2008. En cuanto a la producción de la revista, los escritores afirman que el mayor inconveniente era la financiación, ya que siempre debían buscar mecenas esporádicos que los ayudaran económicamente. Otro de los grandes obstáculos era el desatino de estar a destiempo con las publicaciones y el no tener una rutina de trabajo fija con fechas que cumplir. Además, cuentan que su diseñador era un genio perezoso y que los números se terminaban a las 7 u 8 de la mañana de cualquier día luego de un trasnoche. Sin embargo, recuerdan con gran entusiasmo que lo más lindo era el armado y las colaboraciones eran gratuitas salvo algunas excepciones. Un logro muy importante que mencionan fue haber publicado a partir de este proyecto un total de 5 títulos de obras literarias. Desde la experiencia de Cuna y el boom de las editoriales independientes, los creadores de la revista comenzaron a interesarse por la publicación de libros. Así, el segundo movimiento de este grupo de jóvenes escritores y periodistas fue el trabajo colaborativo en la editorial Viceversa, a partir de la fusión entre Cuna y la editorial Recovecos de Córdoba. Allí publicaron Monstruos Perfectos de Miguel Ángel Molfino y el libro de cuentos Laguna de Germán Parmetler. En cuanto a la producción, el modus operandi era el siguiente. Recovecos definía un autor y Cuna otro, y se editaban 2 libros a la vez. Su principal objetivo era pensar y armar un nuevo circuito de distribución y de circulación entre las provincias sin la mirada desde Buenos Aires. De esta manera, ensayaron otro modo de hacer circular la literatura y conocieron múltiples autores cordobeses.
El gran problema fue nuevamente la financiación del proyecto, ya que lo solventaba el Ministerio de Educación, pero una vez que esto cesó, les fue imposible continuar. Pese a estas contrariedades, el tercer movimiento fue la creación de la colección Mulita entre los años 2012 y 2018, esta vez solo a cargo de Mariano Quirós y Pablo Black, y publicada por la editorial Contexto de Resistencia. En principio, se propusieron abocarse solo a la literatura del NEA, pero luego se dieron cuenta que había que abrir el panorama hacia las literaturas de otros lugares del país. En cuanto al proceso de producción, Pablo Black afirma que no está muy claro cómo se recortaba el catálogo. Lo que les importaba era publicar lo que ellos consideraban buena literatura. Al inicio, ellos mismos seleccionaban y buscaban a los autores. Luego comenzaron a llegarles diferentes propuestas de escritores que querían sumarse a la colección. La primera sorpresa, expresa Pablo, fue un libro de Matías Aldaz. Así, la batalla ganada fue que los mismos lectores y autores reconocieran cuál era la intención de Mulita. Respecto de la distribución, Mariano Quirós expresa que es el cuello de botella para las editoriales de las provincias del interior. En consonancia con ello, Lucía Caminada refiere con la noción de literatura impenetrable a que en Resistencia existe una vasta producción literaria cuyo acceso y circulación son limitados. Por esta razón, los creadores de Mulita querían lograr un circuito de circulación que trascendiera la capital de la provincia del Chaco, a partir de la publicación de autores de diferentes lugares del país. En cuanto a los canales de distribución, los libros se distribuyen principalmente a través de la librería y editorial Contexto y las ferias del libro provinciales y se promocionan a través de las redes sociales y de festivales literarios. En este punto, es importante destacar que los hacedores de la colección Mulita idearon lo que podríamos denominar su propio circuito de difusión y promoción de la literatura. Hablamos del Festival Mulita. Según expresan Black y Quirós, este festival es una propuesta literaria y artística nacida de la convicción de que en el nordeste argentino existe una producción artística y literaria potente y de una belleza singular que merece ser celebrada y difundida. Se realiza 2 días al año en el Fogón de los Arrieros, ícono cultural de la capital chaqueña. Al respecto, Germán Parmetrel afirma que Resistencia es una uber misteriosamente cultural que da lugar a diferentes movimientos culturales y artísticos. Así, este festival, además de promocionar la colección Mulita, invita a escritores de todo el país a compartir sus escritos, además de contar con espectáculos artísticos de música y o performance. Cada año ha ido ganando más terreno en la ciudad y con la invitación de autores de otros lugares del país, de a poco va abriendo el panorama, aunque mayormente los espectadores son de la región NEA. Bueno, como conclusión, de acuerdo con De Diego, las editoriales independientes permiten publicar productos de nicho, es decir, que no son de alcance masivo y que tienen un objetivo que no es meramente comercial, sino un interés cultural. Como pudimos apreciar, la explosión de este tipo de editoriales permitió poner en marcha el trabajo de proyectos culturales en todo el país. Resistencia no fue la excepción. El proyecto Cuna Mulita permitió la publicación y visibilidad de autores regionales e instaurar un círculo de reconocimiento a nivel local. Entre las principales dificultades que pudimos observar se encuentran principalmente la cuestión de la financiación y la dificultad de establecer rutinas productivas fijas. Sumado a esto, es difícil para las editoriales del interior del país instaurar un circuito de distribución a nivel nacional, sobre todo las que surgen en provincias más pequeñas alejadas del centro del país. Sin embargo, podemos decir que, a pesar de estos inconvenientes, el trabajo de estos hacedores sigue vigente, dando de qué hablar y sumando adeptos que los acompañan. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, cerramos entonces con la presentación de Diego Hernán Rosaín, con la ponencia titulada, te lo resumo así nomás, La sintética historia de la literatura argentina, de Héctor Libertela. Te escuchamos, Hernán. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bajo? Se escucha ¿Se me muy escucha? bien. Bueno, Sí. perfecto. Bueno, este trabajo es la continuación de otro que hice acerca de la labor de antologista de Héctor Libertela y escritor de prólogos para esas antologías que él armaba, algunas a pedido y otras como devoluciones de favores, según palabras de Laura String, profesora de mi casa de estudios, y es parte de mi futura tesis doctoral que estoy armando. El escritor argentino Héctor Libertela,
que vivió en los años 1945 a 2006, ha ocupado a lo largo de toda su carrera en relación con las letras múltiples roles posibles para la labor literaria. Escritor, editor, corrector, compilador, traductor y profesor fueron tan solo algunas de las más importantes. Entre ellas, la de antólogo y ensayista no fueron menores, ya que estuvo a cargo de preparar selecciones de índole tanto nacionales como internacionales y logró publicar a posteriori una serie de ensayos críticos que analizaban algunas de esas obras. Así como en los prólogos que preceden a los recortes textuales, también en los criterios de selección puede hallarse una política de la escritura que se ve reflejada en más de una ocasión, ya sea en el contenido de los ensayos, ya sea en los procedimientos narrativos empleados en su obra personal. Es por ello que la antología funciona como una vía para explorar, configurar y delimitar cierta lectura de la tradición literaria local y latinoamericana, de la cual el autor hace diferentes usos a lo largo de toda su producción. Hacia el final de su carrera, Libertela irá paulatinamente concentrando su producción en textos cada vez más crípticos, atravesados por una política de escritura que podemos hallar tanto en los textos de ficción como en los de no ficción. Su empresa cúlmine es sin duda La Librería Argentina de 2003, libro que busca a su manera recuperar la tradición inaugurada por las historias críticas de la literatura, tanto desde las potencialidades como desde sus carencias e insuficiencias. En el siguiente trabajo indagaremos cómo Libertela utiliza los criterios de confección de una historia crítica literaria para crear una obra que no cumple con las expectativas del género, pero evidencia a su vez lo incompleto e inabarcable de este tipo de empresas. Héctor Libertela fue cabalmente un configurador de tradiciones. Esto se ve, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras del 93, en donde arma un panorama personal en torno a las letras latinoamericanas y la industria editorial. Pero también en El Árbol de Saussure, una utopía del 2000, en el que rescata autores de diferentes épocas, nacionalidades y disciplinas para proponer la existencia de un corpus hermético. Las agrupaciones que traza el escritor a lo largo de su obra tienen cierta carga de artificio, pero visto en perspectiva no se puede objetar que utilizan ambiguamente mecanismos empleados por la historiografía cultural. Esta intención de Libertela por aunar constelaciones de escritores se ve desde sus inicios en Nueva Escritura en Latinoamérica del 77, pero es más un recorte sincrónico antes que un recorrido diacrónico de la cuestión. Podemos hallar en su interés por antologizar y escribir ensayos un verdadero afán por registrar un panorama de las letras o, para ser más precisos, un experimento en pos de construir la propia visión de la literatura. El libro del autor en donde mejor se aprecia esta ambición por dar fe de una historiografía es La Librería Argentina del 2003, una obra que se puede postular como un ejercicio de historia crítica de la literatura nacional sin pretensiones megalómanas. Este volumen se presenta más que como una certeza, como una interrogación. ¿Cómo surgir y sumarse a la cadena de escritores que a uno lo preceden? ¿Cómo modificar el sistema heredado y los modos de lectoescritura? ¿Cómo narrarse a uno mismo? Preguntas que capítulo a capítulo el historiador crítico intenta responder, pero que lo abruman e invaden de incertidumbres. La librería se propone contar la historia de la literatura como una ficción, un barco que zarpa y nunca llega a ningún puerto, en el que los tripulantes discurren en la cubierta o en las calderas. Hay hitos que se interpretan como núcleos duros de las letras argentinas fuertemente marcados por el hacinamiento de escritores, la generación del 37 y la del 80 en el siglo XIX, y la revista Martín Fierro en los 20 y los autores de los 60 en el siglo XX, dentro de la que él mismo se incluye. Parecen presuponer y opacar la mención a otras alianzas y formaciones. Aquí la compilación exhaustiva del antólogo y el ojo detallista del ensayista se dejan a un lado para abrir paso a una catarata de nombres y títulos de obras. Antes que una empresa efectiva, lo que la librería se propone es utilizar las herramientas de abordaje que tiene la historiografía cultural para crear un discurso que se le parece en la forma, mas no así en sus efectos. No se propone postular ninguna verdad, sino cuestionar o desmentir la ambición y totalidad que muchos proyectos previos se han propuesto sin reconocer sus propias limitaciones y falencias. O peor, sin reconocer su condición de artificio y constructo. Libertela no menciona otras historias críticas como las de Ricardo Rojas, David Viñas, Noel Citric, Gabriela García Cedro o Martín Prieto. Esto no por desconocimiento, sino porque lo que busca es justamente desligarse de sus antecesores y posibles sucesores.
Liberté la vacía de contenido y resignifica múltiples géneros académicos propios del circuito intelectual de legitimación de la escritura universitaria, con los que estructura muchos de sus textos genérica y discursivamente heterogéneos. En otras palabras, quita de su contexto original ciertos esquemas y modos del quehacer teórico y crítico para producir obras que no participan del campo formal de la disciplina literaria, pero lo aluden e interpelan constantemente. Esta práctica tan particular, propia del autor, no es una invención suya. Ya Macedonio Fernández profesaba una labor filosófica desactualizada y desorganizada para los parámetros de su época, gesto que le valió la desatención y el distanciamiento del resto de sus contemporáneos. Pero a su vez, el cobijo y el aplauso de los autores vanguardistas de comienzo del siglo XX. Diego Vecchio lee el recorrido de Macedonio como el de un filósofo bruto, entendiéndolo como alguien que ejerce la filosofía sin lograr, pero tampoco sin esmerarse en insertarse definitivamente en los canales oficiales de discusión y validación intelectual. El filósofo bruto ronda por los límites de la filosofía, por una zona que lo habilita a salirse y a volver a entrar todo el tiempo. No puede permanecer completamente enajenado de la producción filosófica, pero tampoco puede ser absolutamente parte de ella, por no asimilar las normas de escritura. Esta postura contrahegemónica es una decisión personal y una política de trabajo consciente llevada a cabo por el metafísico, no un desconocimiento o descuido. Macedonio escoge escribir desde ese lugar marginal y periférico antes que formar parte de la élite filosófica porque se siente cómodo en ese fuera de lugar, produciendo sin ataduras ni ligaduras formalistas y escrutinadoras. Él trabaja con los restos de un corpus anacrónico, autores y textos superados que ya conforman una tradición alejada de lo vigente. Esa desactualización y desligazón lo ubican en una órbita distanciada del centro de atención, pero no por eso su trabajo es menos genuino y verdadero que el de otros. Con Libertela ocurre algo similar. Él también trabaja con retazos de lecturas e interpretaciones consagradas previas a él. Utiliza códigos y reglas de géneros académicos aceptados de maneras poco ortodoxas y no homogéneas. Sus textos no evidencian objetivos claros ni concretos, lo cual produce efectos disímiles e inesperados. En síntesis, Libertel aprovecha el bagaje discursivo disponible sin subordinar su escritura a las demandas y requerimientos de las instituciones, porque no está en sus propósitos el ocupar un lugar central en los ámbitos de consagración y legitimación académicos. Es así como en el caso de la librería argentina, el lector transita por una historia de la literatura llena de huecos y recovecos en la que predomina el vacío y el silencio antes que la información concreta. En esa red muda donde las finas líneas del tiempo dibujan descomunales lapsus, Libertela hace historia con mayúscula, una colectiva que prefigura los mecanismos que explotará en la suya propia, la personal, narrada en La arquitectura del fantasma, una autobiografía de 2006 que no llega a ver la luz porque fallece antes. Este uso disruptivo de la discursividad está atravesado por dos elementos desestabilizadores, la ficción y el humor. En un texto técnico es habitual hallar imbricaciones entre la teoría y la crítica para analizar y abordar obras de ficción, las cuales ocupan el lugar de objeto de estudio en este caso. Pero elevar a la ficción dentro de un ensayo o un discurso científico al mismo nivel que la teoría y la crítica no hace más que de jerarquizar los roles habituales que ocupan en cualquier estudio disciplinar. Lejos de presentar un uso anecdótico, Libertela utiliza la ficción como verdadero motor del pensamiento reflexivo. Es utilizada a la manera de alegoría en los momentos en que la explicación y la argumentación no bastan para dar cuenta de lo que se quiere expresar. Pero lejos de solucionar, resolver o dar respuesta a los interrogantes que el investigador formula, genera una narrativa encriptada de difícil traducción. Lejos de echar luz a las cuestiones que se plantea, la ficción se resiste a ser leída de otras maneras que no sean las de la propia ficción. Por otra parte, el humor se entiende aquí no como broma o comedia, sino como desacralización o secularización del trabajo del investigador. Lejos de la solemnidad y seriedad de toda producción intelectual, Libertela se corre de las funciones tradicionales del académico y de las metas que éste se propone para concebir a las obras como un juego, una artesanía y acertijo sin respuesta. Por un lado, el trabajo con el collage es recursivo en toda la obra del autor, y esto lo notamos ya que la librería es una ampliación y reescritura del capítulo 7 de las Sagradas Escrituras del 93.
Libertela valoraba y rescataba el carácter material del libro, y esto se ve tanto en el trabajo artesanal con las ediciones, así como también en el uso de recursos tipográficos, caligramas y dibujos empleados en ellas. Por otra parte, el hecho de que un texto utilice elementos de la teoría y la crítica literaria sin por ello proponerse dar cuenta y respuesta a las situaciones que presenta, evidencia que los propósitos de la obra van por otro camino, en sintonía con la producción artística. En conclusión, las operaciones libertelianas deben ser leídas no solo a la luz de un proyecto personal que se reactualiza con cada publicación o incluso reformulación, sino que suelen vincularse y complementarse al ser puestas en consideración con otras herencias culturales, tradiciones prefiguradas, linajes establecidos y modos de leer hegemónicos. Para el autor, quien ha recorrido y participado activamente de los circuitos de legitimación del campo literario, la producción y los géneros académicos no resultaban ajenos ni indiferentes. Escribir una historia crítica de la literatura argentina puede interpretarse como un gesto ambicioso, desafiante, provocativo e incluso de mal gusto si cotejamos el producto final con otras empresas anteriores y de mayor calibre o, mejor dicho, voluptuosidad. Sin embargo, hay que leerlo como lo que en verdad es, un experimento ocioso que, lejos de sostenerse sobre lo dicho, lo hace sobre lo silenciado. Hacia el final de su vida, Héctor Libertela cultivó varios géneros propios de los autores consagrados y de larga trayectoria, como la autobiografía, e incluso participó del armado de sus obras completas, las cuales no han salido a la luz hasta el día de hoy. La librería argentina fue otro gusto que logró darse, un capricho no menor que cuestiona y problematiza los límites y alcances de la historiografía cultural, la teoría literaria y la labor crítica. Sin embargo, el mensaje más valioso que nos deja es que, a pesar de lo incompleto e inacabado que resultaron este tipo de trabajos, lo importante es haberlos emprendido. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, la verdad que estuvimos súper autorregulados con los tiempos. Muy prolijitos. Bueno, lamentablemente no se conectó la última expositora de la Universidad Nacional de Rosario, así que bueno, abrimos el espacio para las preguntas, para los comentarios. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Parece que no. Bueno, yo en realidad pensaba, abro, digamos, el debate. Primero pensaba, digamos, cuando vos hablabas, leías tu trabajo, Marianela, pensaba, digamos, en este recorrido que hiciste dentro de las provincias, de las revistas culturales, de todo lo que es la producción cultural, y pensaba un poco, digamos, el siglo XX no es mi área de especialidad, yo me dedico al XIX, pero mientras vos leías y comentabas, pensaba, digamos, que cuántas, digamos, cómo estos circuitos de producción y circulación tan laboriosos, difíciles, en las provincias, en el siglo XX, en el siglo XXI, tiene como su relación con lo que eran los circuitos de producción y circulación en el XIX, esta cuestión de que era muy propia del XIX, que las publicaciones duraban poco, digamos que fueron muy pocas las publicaciones que subsistieron en el tiempo, porque la mayoría duraba muy poco, por ahí cambiaba el editor, o por ahí cerraba una publicación y después el mismo editor empezaba una nueva, que seguía la misma línea, pero digamos, las dificultades digamos, de los circuitos de producción y circulación que se vieron en el 19, con, bueno, varias excepciones, obviamente, pensaba en lo difícil que son aún hoy en día los procesos de circulación y producción en las provincias, porque son realmente no, digamos, no tiene punto de comparación con otras ciudades más importantes o más grandes dentro de nuestro país,
qué sé yo, ni pensar, digamos, en Buenos Aires, pero en Rosario, en Córdoba, que es un poco diferente, si bien también es difícil, es un poco más, pero en las provincias, y más en las provincias como las provincias del NEA, o también las provincias del sur, limitadas con toda la problemática económica que envuelve a nuestras provincias. Digamos, me quedó como tema, no sé si querés comentar, ampliar, pero bueno, iba pensando en eso mientras hablabas. Sí, sí. De hecho, también pensaba, inclusive con lo que decía Hernán también, que en cuanto a lo que él trabaja, también como él relata, ¿no? Que también había un trabajo muy rico, muy trabajoso, pero que sin embargo, digamos, el trabajo del editor, sobre todo, por decirlo de alguna manera, el editor independiente, es muy difícil sostenerlo en el tiempo, primero por una cuestión de la financiación, de los tiempos. Muchas veces, bueno, en el caso particular que yo trabajo, bueno, ellos en las entrevistas mencionaban esto, que por ahí consiguen algunas subvenciones o algunas becas del gobierno y lo impulsan, pero después sostenerlo en el tiempo con los propios recursos, porque muchas veces las ventas de los libros o alcanzan para pagar solamente una parte de lo que es la producción. Después generalmente las publicaciones se tienen que tercerizar en imprentas, ¿no? En el caso de la colección bonita, por ejemplo, se terceriza en la editorial Contexto. Después hay otras, a diferencia de la revista Cuna con la que ellos empiezan, que sí era como más artesanal y lo hacían ellos y tenían, bueno, entonces sí, es difícil sostener en el tiempo esos proyectos culturales, digamos, pero sin embargo vemos también como este trabajo del hacedor cultural igual sigue, ¿no es cierto? Y sirve también para visibilizar autores y generar espacios de reconocimiento entre los autores, como vemos muchas veces por regiones, ¿no es cierto? Que después buscan también relacionarse con otros puntos del país, ¿no es cierto? Y también algo importante que, bueno, que menciona este autor de Diego, que él hace todo un trabajo sobre la edición en la literatura, no en la literatura, sino en Argentina. Él hace un trabajo, digamos, todo siglo XX y un poco también del XXI, como la historia. Y él, bueno, menciona dos cuestiones con esto de la concentración de los capitales. Él dice que, bueno, en un momento, a partir de 1930, en la década del 30, Argentina era como uno de los primeros productores de libros para el mundo hispano, digamos, por una cuestión de que en España, con un conflicto que tenían en ese momento, digamos, eh, digamos, muchos editores españoles se refugiaron en Argentina y de acá nacieron grandes editoriales, entre ellos Sudamericana, MC, etc. El tema es que después, ya en los 90, esas grandes o importantes editoriales reconocidas son absorbidas por los grandes grupos, que él menciona esos 4 grupos, que empiezan como a manejar todo, y a su vez él dice como el rol muchas veces de los editores va siendo reemplazado también hoy en día por agentes de marketing, por un montón de cosas que por ahí dejan, dice él, como la mirada del editor de esta idea de generar proyectos culturales, ¿no? Y a veces se tiran también un poco como para equilibrar la balanza y para que sea redituable el mercado del libro hacia también lo comercial, ¿no? Entonces él habla un poco de los bestsellers, es muy interesante el trabajo que él hace, pero realmente da a pensar como a su vez esto de la concentración hace que justamente, digamos, hacedores culturales quieran emprender también estos proyectos independientes justamente porque son lugares que no son tomados en cuenta, digamos, por las grandes editoriales. Entonces es también, paradójicamente, el impulso para generar estos productos de nicho, dice él, ¿no? O sea, como... así que bueno, tienen realmente un valor cultural muy importante también el trabajo de los editores en este caso, ¿no? Totalmente. Sí, yo pensaba también, digamos, cuando vos hablabas de lo comercial, como en algunas áreas, en algunos autores, temas, obras de la literatura,
que son de interés, digamos, para los que estamos en este rubro, no son muy comerciales, que digamos. Entonces, bueno, ahí la emergencia de las editoriales independientes, en mi caso me pasó con una editorial independiente de Córdoba, que se llama Editorial Buenavista, que arrancó con una colección de rescate de autoras del siglo XIX y que no, creo que digamos que circula en ámbitos muy restringidos, porque, digamos, porque no son, qué sé yo, ¿quién quiere comprar? Digamos, no es como muy comercial querer comprar La cocina ecléctica de Juana Manuela Gorriti, por ejemplo, que para nosotros es una obra interesante como para leer, pero bueno, no entra dentro del, digamos, ni siquiera van a llegar a ser bestsellers, digamos, entonces bueno, ahí, y bueno, también ahí hay que destacar dentro de lo que vos mencionás, bueno, Hernán, tanto Marianela como yo somos de la misma ciudad, de la misma provincia, de la misma universidad, y creo que la aparición de la librería primero y luego editorial Contexto, para nuestra ciudad, para nuestra zona, fue un boom, porque la verdad que tiene muchísimo compromiso con todo lo que es difusión de autores locales, la publicación de obras, la difusión, al margen de que también publiquen otras cosas, digamos, de otras disciplinas, pero me parece que también eso, que en las provincias aparezcan editoriales independientes que empujan a todas estas producciones culturales, también es muy importante. Pensaba también, Hernán, cuando vos hablabas y que vos mencionaste en algunos momentos, digamos, la no referencia de Libertela a historias de la literatura clásica, digamos, tradicionales, en cómo, digamos, en lo que es la construcción del canon, digamos, de cómo se construye o deconstruye el canon en las historias de la literatura argentina, desde la de Rojas en adelante. Sí, claramente son obras de otra época, con otros tiempos, otros ritmos, otras pretensiones. Eh, Estoy muy empapado con la conversación que tuve con Laura Stream, porque la entrevisté hace poco y encima desgrabé esa entrevista. eh, pero muchas empresas, así como tanto la fundación de una revista, ¿no? El número uno de una revista y cuánto va a durar esa publicación periódica, a veces es anual, otras veces demora más, porque también estuve trabajando con Literal hace poco, y el sentarse y decidir, bueno, voy a escribir una historia crítica de la literatura argentina, la verdad que o uno se lo toma con mucho humor en algún punto y a la buena de Dios, ¿no? Con los dedos cruzados de ver, bueno, por lo menos lo inicié el proyecto, eh, o realmente se carga un monstruo en los hombros, porque son proyectos poderosísimos, pero que demandan un tiempo, una paciencia, también suerte muchas veces. Pero cuando uno está como dentro de esto, empieza a preguntar o a consultar a gente que estuvo involucrada en los proyectos, o amigos de esta gente que estuvo involucrada en los proyectos, y se empieza a enterar sobre todo en los pormenores, sabe que hubo por ahí mucho, ni siquiera alianzas editoriales, pedirle a un amigo que participe, que aporte con un ensayo, con un texto de ficción, son cosas que se hacen muy a pulmón a veces. Eh, lo que me parece que nosotros como críticos tenemos que hacer en algunos casos es corrernos de nuestras también pretensiones ambiciosas y decir, wow, esto es un cuestionamiento, una crítica, todos esos trabajos hoy imposibles de llevar a cabo, trabajos como enciclopédicos de recopilación de información, y decirle, no, por ahí era la intención, el capricho de un tipo que veía todas estas dificultades de llevar a cabo algo de este tamaño. eh, y bueno, en el caso de la librería argentina me parece que surgió un poco eso. A modo de broma, hay una crítica muy fuerte a cuál es el valor, cuál es el significado de dejar la vida en escribir una obra monumental de 1000 páginas a la posteridad, sabiendo que no queda mucho tiempo de vida humano a uno.
Libertela tuvo que enfrentar en sus últimos años muchos momentos de enfermedad, muchos momentos de abandono, entonces yo creo que al final de su vida, sobre todo de los 2000 en adelante, se dedicó un poco a dejar aquellos textos donde él se iba a sentir identificado y reconocido como escritor, donde iba a poder dejar su huella e impregnada la esencia de su escritura, porque después aparte, digo, la autobiografía es posterior a la librería argentina, y posterior a ello salió Zettel, es una compilación de textitos muy breves, de aforismos, por decirlo de alguna manera rápida, o reflexiones que como que concentraban también el núcleo duro de sus pensamientos y sus razonamientos. Se enfocó mucho en eso. Así que, volviendo un poco a lo que decías acerca de la construcción del canon. Sí, todos cargamos con un canon personal y a veces es muy difícil como venderlo a los demás y decir, bueno, yo leí este porque me gustaba este, pero sé que no forma parte del centro. ¿Cómo hago para meterlo adentro del centro? ¿Cómo hago para legitimarlo? Y bueno, uno lo legitima eh, desde las lecturas personales y a lo que uno, a efectos prácticos de la escritura y la construcción del lector de uno mismo, le generó en su momento. Y como decís, Milagros, a veces nos encantaría encontrar escritores secundarios, escritores marginales, escritores que han leído a contrapelo en el siglo XIX, en el siglo XX dentro del canon, pero de golpe no son bestsellers, no son leídos, no son editados, conseguir una edición cuesta muchísimo. Y sin embargo, me parece que ahí es algo muy rico, muy loable y aplaudible de parte de un montón de autores. Totalmente. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar o preguntar algo. No, era esto, digamos, volviendo a lo último, esto de poder encontrar estos escritores que, no sé, esto como en tu caso de Eduarda, o sea, imagínate el rastreo de esas publicaciones en, en- en los diarios de la época, es todo un trabajo de investigación enorme, eh, digamos, ¿no? No sé, creo que vos habías mencionado qué autora era la que recopilaba eso, o cómo fue también tu Eh, búsqueda, digamos, de estos textos, ¿no? bueno, yo empecé, digamos, con la búsqueda, pero yo sabía que estaba Marina Guidotti, que es de la Universidad de El Salvador, eh, que forma parte, digamos, del equipo de investigación de María Rosa Lojo, María Laura Pérez Gras. Ellas habían empezado, digamos, con un proyecto de investigación de rescate, eh, y ella logra armar este libro, así, gordote, con la recopilación de todos los textos de prensa que escribió Eduarda Mansilla y que se escribieron acerca de Eduarda Mansilla en una infinidad de periódicos en el siglo XIX. A mí la verdad es que, bueno, el trabajo de rescate que ella hizo me resolvió bastante las cosas a mí, en lo personal, digamos, porque si bien, digamos, en algunos archivos, digamos, uno puede encontrar, es un trabajo, digamos, de hormiga, que bueno, en mi caso personal era sin ningún tipo de subsidio, porque yo no tengo beca, no tengo, digamos, no, digamos, investigo un poco con mis propios recursos, digamos, eh, y ella, bueno, lo pudo hacer a partir de un proyecto subvencionado, bueno, y eso también a la hora de la investigación digamos, son como dos mundos diferentes, digamos, el que puede hacerlo con subvención y del que no puede hacerlo, y ella, que vive en Buenos Aires, es diferente al que vive en provincia, que, digamos, uno tiene que viajar y hacer, digamos, todo el proceso de búsqueda. Entonces, bueno, a mí me resultó, digamos, muy provechoso, digamos, el trabajo de rescate que ella hizo. Y de ahí, digamos, empecé a hacer el proceso, digamos, de distinguir que era lo que a mí me servía. O sea, me sirve
digamos, en parte me sirve ver qué es lo que se escribía sobre ella, porque permite, digamos, delinear, digamos, este lugar poco habitual, digamos, de la mujer escritora en ciertos rubros. Como por ejemplo, ella se mete muchísimo, si bien no era el caso de las publicaciones en La Libertad, pero se mete mucho con temas de política internacional, de política nacional, hace, digamos, muchísima crítica, o digamos, lo que podría ser una incipiente crítica literaria, pero por ahí que son como lugares, digamos, no muy habituales en, digamos, para encontrar la escritura. Ella incluso tiene textos en donde habla acerca del sistema judicial argentino, o sea, incursiona en temas como que por ahí socialmente no eran como muy comunes. En el caso de La Libertad, sí, digamos, se ve, digamos, un tema que podría ser como femenino, que es que alude al tema de la moda, pero bueno, me parece, digamos, interesante también eso en relación con ver cómo se va construyendo progresivamente a través de diferentes publicaciones que ella hizo como colaboradora, en diversas publicaciones, cómo se va construyendo su identidad, no solamente como mujer, sino como intelectual, polémica en muchos casos, en relación con algunos temas, como por ejemplo el tema de la emancipación femenina. Ella tiene un posicionamiento bastante cuestionador, digamos. Ella no era una pro defensora de la emancipación femenina, al contrario, consideraba, digamos, que para qué uno quería que una mujer sea demasiado inteligente, pero que por ahí va, digamos, que por ahí tiene algunos comentarios incómodos, pero que uno también lo puede leer como entre líneas, así como lo plantea Josefina Ludmer, la treta del débil, digamos, esta cuestión de, por ahí, con el objetivo de publicar, hay veces que hay que ceder ante ciertas batallas para hacer oír su voz por otro lugar. Pero bueno, ese es, digamos, otro tema. A mí me parece interesante, hay muchísimas otras escritoras que en las publicaciones de prensa del 19 han tenido un recorrido como muy, pero muy interesante en cuestión al discurso de las mujeres de la época, desde 1830 en adelante, digamos. Pero sí, es interesante, pero también es esta fluctuación, digamos, que incluso pasa con el diario que publica Juana Manso, que en la Argentina tiene 8 números, o sea, que totalmente subvencionado por ella misma, escrito, porque también esa era otra particularidad, digamos, esto de que en algunos casos se recibían colaboraciones, pero en otros casos el editor era el autor, digamos, el que escribía todas las publicaciones que salían en esa publicación. Y también, bueno, la dificultad de la permanencia y de la recepción, más cuando eran publicaciones a cargo de mujeres. Pero bueno, eso es más o menos. Bueno, no sé si alguien quiere acá comentar. Bueno, excelente, felicitaciones en el chat. Y no tenemos más comentarios, preguntas. Podríamos ir cerrando la mesa entonces. ¿Si les parece? Sí, sí. Bueno, un placer haber compartido la mesa con ustedes y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, sí, también muy contenta de participar en esta mesa con ustedes. Muchas gracias. Gracias. No sé si querés dejar de grabar la sesión.
Ay, le tengo que decir dirección de informática porque no está Sí, su sí, nombre. Ah,